Buenos días, tardes. Se están empezando a apuntar ahora los participantes. En breve comenzamos. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bien, aquí hoy encantado de estar con vosotros y poder hablar un poquito hoy pues, sobre temas tan interesantes como la inclusión, la diversidad y sobre todo pues, las personas con cierto tipo de discapacidad. Efectivamente, efectivamente. Además, en la empresa, que es lo que toca ahora, que está costando mucho encontrar ese talento, ¿verdad? Que todo el mundo está peleando por las mismas personas, ¿verdad? Y a veces hace bastante complicado. Bueno, vamos a dar algunos consejillos, bueno, a través de Guillermo y de Fundación Grupo SIFU para que podáis afrontar de la mejor manera, ¿no? Todos estos retos y cambios que estamos o que estáis realizando, ¿no? Todos en vuestras entidades, en vuestras grandes empresas. Yo, si os parece bien, vamos a empezar. Y bueno, primero de todo, me gustaría agradecerte, Guillermo, y a todos los presentes, el que podáis estar aquí compartiendo, invirtiendo un poquito de ratito con nosotros y vamos a ver qué sacamos de cosas interesantes. Bueno, como os decía, bueno, yo soy, para los que no me conozcáis, soy Rosa Cuartero, soy la CEO de Disjob y presidenta de la Feria de Discapacidad y Empleo de Barcelona. Este año además vamos por el 10º aniversario y además con motivo de este 10º aniversario tenemos algunas sorpresillas que, si os parece bien, antes de empezar me gustaría comentaros. Ya veníamos anunciando que iba a ser una feria con un poquito de cambios, que me gustaba mucho, ¿no? Afrontar el reto, que además los habíamos comentado con Guillermo también en este sentido, ¿no? Para ver cómo podíamos sorprenderos. Y bueno, entre otras cosas, se va a organizar una jornada sobre diversidad e inclusión en las organizaciones, en la cual va a ser, insisto, una jornada de algunas horas. Va a haber muy poco espacio. Va a ser un espacio solamente orientado por unas 100 empresas participantes, es decir, que si tenéis interés y queréis saber sobre consejos, casos de éxito, fracaso, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? En estos casos, ¿no? En ese formato, por ejemplo, que siempre hacemos mucho hincapié de la 11/2018 en reporte corporativo y diversidad, que ha habido muchísima desinformación, llamémosle así, y la gente ha ido, bueno, las empresas y las personas, ¿no? que formamos estas han ido, vamos y seguramente iremos los siguientes años con mucha desinformación y como lo que ¿cómo se dice? Como pollo sin cabeza, ¿verdad? Se dice, si no recuerdo mal. Pues eso. Entonces, es la realidad. O sea, yo con lo que me encuentro de forma diaria son empresas que tenéis mucha desinformación en este sentido. Entonces, en este congreso vamos a daros mucha información para que sea un éxito, ¿no? Este abrir todas vuestras vacantes de forma normalizada a personas diversas, ¿no? Mediante pues esa inclusión, ¿no? En las organizaciones y que sea un éxito y no un fracaso, ¿no? Que multipliquéis realmente el éxito, ¿no? de estos proyectos, ¿eh? Al final en grandes empresas es bastante complicado porque hay una filosofía, una cultura empresarial que seguramente debe cambiarse y no es algo muy rápido, ¿no? Sino que se tiene que hacer poco a poco y de una forma muy, muy sostenida y muy comedida y con, bueno, despacito y muy viva la letra, ¿no? Como decía mi madre, efectivamente. Entonces, bueno, al margen de esto, que será un congreso, yo os digo, orientados a que el fracaso sea cero absolutamente o disminuirlo mucho y que prácticamente sea cero. Y realizar y acoger esas buenas prácticas que vamos a tener empresas que van a comentar bueno, los casos de éxito. También os invito a que si queréis alguna participar en el congreso y nos lo queréis comentar, que tenéis algún caso de éxito interesante, pues que nos lo transmitáis así. Luego además tendremos algo muy chulo y ya empezamos, ya voy a dar paso a nuestro super crack, Guillermo. Yo solo quería hacer este apunte. Vamos a tener el primer speed dating también entre empresas y entidades sociales. Esto es muy importante, es decir, van a ser básicamente empresas que quieran comprar producto, servicio de entidades sociales, centros especiales de empleo, fundaciones, incluso de reclamaciones, etcétera, ¿no? O incluso saber qué se está cociendo, ¿no? No solamente a lo mejor de lo que se trata, que muchos pensamos en entidad social y pensamos pues en personas, pues centros especiales de empleo para limpieza, control de accesos, etcétera, ¿no? Sino que hay un amplio abanico y que a través de esas medidas alternativas, en la Ley General de Discapacidad, pues se pueden ofrecer desde, incluso yo creo que Guillermo luego nos comentarás alguna cosa también, cursos de formación, píldoras que se puedan realizar en materia de diversidad o lo que deseéis y que se está encargando pues la entidad social en este caso de realizarlas, ¿no?
de una forma muy efectiva, ¿eh? Entonces, bueno, un poquito para que poner en contacto ese espacio, ¿no? Aprovechando el formato de la feria o esos 2 días de feria, pues realizar esta jornada, como os decía, en diversidad e inclusión en las organizaciones y además este speed dating entre la entidad social y la empresa ordinaria y hacer ese cross-sailing, podríamos incluso llamarle, pero al final unos venden una cosa y los otros reciben más bien, ¿eh? Pero al final es todo es para que haya pues ese intercambio de conocimiento y que al final pues pensar que no solo no solo es para la LGD y que cumplan las empresas con ese 2%, sino que en el paraguas de la 11/2018 en reporting corporativo y diversidad, las empresas pensar que al margen de ese 2% que se tiene que superar y con creces, porque tienen que tenerse esos procesos de selección 100% inclusivos en materia legal, pensar que también debéis colaborar con la entidad social al margen de que ya cumpláis con ese 2%. Es decir, la compra, donación, etcétera, pues, de estos productos o servicios que se puedan ofrecer se hace especialmente importante, insisto, y hay que superar ese 2% de forma absolutamente fehaciente y que ese 2% ya no nos vuelva a importar ni a interesar, sino que realmente se haga compra social porque se debe hacer y porque se tiene que realizar un reporting que todo el mundo va a ver y que es interesante siempre saber que esa empresa es responsable, ¿no? Bueno, dentro de esto, ya me olvido, Disjobs ya sabéis lo que es, portal de empleo especializado en personas con diversidad funcional, con certificado de discapacidad, que aquí estamos para lo que necesitéis, para realizar ese proyecto inclusivo para todas las empresas y que esperamos que tengáis en vuestra mira el colaborar con nosotros, ¿eh? Pero ahí yo ya me voy a apartar, ya os he pegado una chapa de por lo menos 5 minutos o más y voy a dar paso, que es lo importante para lo que aquí estamos, a Guillermo Gutiérrez, que yo creo que todos le conocemos. Bueno, cuéntanos un poquito. Has sido director de marketing de Grupo Sifu, que yo siempre tengo ese cargo aquí. Y ahora, obviamente, estás en la fundación. Cuéntanos un poquito qué haces y qué estáis potenciando desde la fundación, que le estáis pegando mucha caña en ese sentido, ¿no? En materia de diversidad, inclusión y lo que Mm. comentábamos, ¿no? Que es lo que nos ocupa y te dejo paso ahora ya prácticamente para recordar, si hay algún despistado, es un webinar que vamos a desarrollar gracias a Guillermo, como os digo, y a la Fundación Grupo SIFO. Ese plan estratégico, os vamos a apoyar en ello, os va a apoyar Guillermo sobre todo, en discapacidad y diversidad y los mecanismos, ¿no? Un poquito como herramientas que son necesarias dentro de lo que serían nuestras organizaciones y que así podáis afrontar la inclusión laboral de este tipo de personas diversas, no solamente con discapacidad, obviamente es lo que nos ocupa, pero sino un poquito en todas las áreas y escalabilidad, lo que sería en todo lo que es el formato empresarial que vais a tener por ahí. Y, insisto, en todas las áreas, es decir, no solo como responsable la RSE, los recursos humanos en estas áreas de personas, sino que vamos a ir un poquito más allá. Guillermo, a tope, bienvenido. Pues oye, muchas gracias tanto a ti, Rosa, como a todas las personas que me vais a aguantar durante media horita. Yo espero poder aportar un poquito de conocimiento de la experiencia de cómo nosotros desde SIFO abordamos lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, pero también de lo que es la diversidad y la gestión de la misma hoy en día en las organizaciones. ¿Por qué? Porque se está legislando mucho, se está hablando mucho de ello, se está vinculando mucho además a estrategias de sostenibilidad, no solo la ambiental, sino al final también existe ese planteamiento que hablamos que es la sostenibilidad social. Yo, como decía Rosa, he estado pues 6 años como director de marketing y comunicación del grupo y hace 2 que estoy como director dentro de la Fundación Grupo SIFU, acompañando sobre todo y desarrollando el cómo ayudamos a las organizaciones desde un cumplimiento, desde una base de los mínimos legales que cumplir, la LGD, la de igualdad, las entidades, las memorias de sostenibilidad o el reporting corporativo de no financiero, a desarrollar su estrategia de RSC, RSE, sostenibilidad social, sostenibilidad en general, criterios SG, todo lo que entra bajo ese paraguas y que hoy en día cada vez más una organización que no lo tenga presente pues es complicado. Al final, ¿cuál es el reto aquí? ¿Cómo convertimos mi organización en una empresa inclusiva? Pues no solo para discapacidad, sino para cualquier colectivo. Yo siempre pongo un ejemplo que alguno me habrá oído. ¿Qué hacemos si tenemos una trabajadora que es 45, 50 años, trans, tiene discapacidad? ¿Qué política le aplicamos? ¿La de género? ¿La de discapacidad? No.
Se tiene que generar una única estrategia que afecte a todos los colectivos, ¿vale? Entonces, lo que sí os digo ya es, porque yo ahora compartí una pequeña presentación, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aspecto, la escribís en el chat, por favor, yo lo tengo abierto. Y si hay que parar en ese momento, paramos y contestamos la pregunta, sobre todo si es un tema del que estamos hablando en ese momento. Si no, las contestamos al final de la sesión sin ningún tipo de problema, ¿vale? Yo ahora voy a compartir pantalla. Un segundito. Bueno, aprovecho el silencillo este para comentaros que al final podéis, por favor, sobre todo es muy importante esto que ha comentado Guillermo, que yo no os lo he comentado al inicio y me disculpáis. Efectivamente tenemos el chat abierto, ¿de acuerdo? Entonces podéis poner ahí vuestras dudas, preguntas, incluso alguna cosa con la que os sintáis identificados, ¿no? En reiterar, etcétera. Y por aquí podemos ir comentando. Yo intentaré daros mientras él habla algunas respuestas si puedo y si no, por supuesto, las va a ver también Guillermo, quien nos va a poder comentar. También podéis preguntarme a mí, que soy un poquito que está ahí más aparte, pero aquí estaré también para atenderos, encantada. Guillermo, adelante. Perfecto, pues gracias. Pues bueno, ¿qué es lo que venimos a hablar? De cómo convertirnos en una empresa inclusiva, cómo ha afectado también todo el cambio de la evolución de lo que era el antiguo ISMI, Ley de Integración Social del Minusválido, hacia lo que es la Ley General de Discapacidad y a los últimos cambios, porque es tan reciente el cambio en la Constitución de eliminar el término disminuido por el de personas con discapacidad, que nos demuestra un poco que aún hay mucho camino que recorrer, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito público, como directamente en el ámbito de la sociedad, sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad y la diversidad en general, ¿vale? Entonces, ¿qué es la diversidad? Pues empezamos por la definición básica. Hace referencia a lo que es la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o la desemejanza. Pensemos que en el mundo hay 8.000 millones de personas. Pues hay una diversidad tal como la que es inherente a esas 8.000 millones de personas. Es decir, no hay dos personas iguales sobre el papel. Tipos de diversidad, no solo la funcional, hay la generacional, la religiosa, la étnica, la lingüística, la cultura, la biodiversidad. Vivimos en un entorno diverso formado por personas diversas. ¿Y qué es lo que se le requiere a las organizaciones? Que estén adaptadas para atender a todas esas tipologías de diversidad. ¿Qué es la diversidad funcional? Tener una limitación. Siempre que alguien me explica qué es la discapacidad, qué es lo que mide la discapacidad lo único que mide es la limitación que tú como persona puedes llegar a tener para determinados aspectos de tu día a día. No están midiendo otros aspectos diferentes. Y hay 5 tipos. La que se considera física o motriz, que suele ser de las que más se perciben a la vista, la parálisis cerebral, la sensorial, la intelectual y la psicológica o psicosocial. Aquí hay un dato muy importante y yo siempre lo explico. Se asocia discapacidad a silla de ruedas, invidentes, síndrome de Down y temas de Asperger, autismo cuando se aprecian. Perfecto. El 15% de la discapacidad es visible. Hay un 85% de tipologías de discapacidad que nadie puede apreciarlas a simple vista. Puedes estar en un entorno en el que haya gente que tiene discapacidad y no lo sabéis. Y es más, puede haber gente que tiene discapacidad y no lo sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando es una discapacidad que no te afecta en tu día a día, la persona no percibe que tiene una discapacidad porque lleva toda la vida con esa enfermedad, llevo toda la vida lidiando con esta limitación, con lo cual la misma persona no percibe que eso puede ser susceptible de disponer de un certificado de discapacidad. Lo que os comentaba antes, aunque ahora, por suerte, a todos nos parece que lo de la discapacidad está muy normalizado, si vemos un poco cómo se ha tratado a estos colectivos a lo largo de la historia, nos vemos pues, que hablamos de perfiles de vida no digna, de marginados, de endemoniados. Ha habido épocas en las que se les ha llamado anormales, deficientes, inválidos, subnormales. Señores, 1970. O sea, en 1970 se les hablaba a las personas con discapacidad como subnormales. Pues que en el 82 la Ley de Integración Social del minusválido nos decía que eran menos válidos que los demás. Y estamos hablando del 82, que no ha pasado tanto tiempo. En el 90 sí que es verdad que entró ya el concepto de discapacitados
y el de personas con discapacidad. Realmente el de discapacitados a personas con discapacidad fue bastante rápido. Se introduce legalmente en el 2014 con la Ley General de Personas con Discapacidad. Lógicamente aquí hay que añadirle otro cuadrito, 2023-24, el cambio que se espera en la Constitución del término disminuidos hacia el concepto de personas con discapacidad. Nosotros es verdad que siempre decimos que son personas con certificado de discapacidad, personas que tienen un certificado en el que se les dice que tienen una discapacidad. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que al final nos obliga? Al final estamos hablando de que las empresas, y nos pasa mucho, nos explican, no es que yo quiero desarrollar mi responsabilidad social con determinados colectivos, yo quiero trabajar determinados aspectos vinculados a la sostenibilidad social, yo quiero implantar diferentes KPIs, pero hay una base que todas tienen que cumplir. O sea, yo normalmente a las empresas lo que le pregunto es, ¿cumples la Ley General de Discapacidad? No os voy a explicar lo que es, ya lo tenéis en pantalla, ¿eh? Pero cumples con tu plan de igualdad, pero tú desarrollas tu reporte incorporativo porque ya sois más de 250 y tenéis una facturación en activos mayor a 40 millones. Si no cumples los mínimos criterios legales, no podemos hablar de trabajar la parte de responsabilidad social, de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay que partir de lo más básico siempre, que es cumplir lo legal. Y a partir de ahí, trabajar a largo plazo en diferentes KPIs. Porque un KPI que utiliza todo el mundo cuando hablamos de discapacidad es el 2%. Y tú les preguntas, yo pregunto a muchas empresas, y aparte del 2%, ¿qué otros KPIs estás manejando? No, pues el 2%, el de mujeres y hombres, vale, pero ¿y a cuántas personas a lo largo del año estás formando tú en materia de discapacidad? Y a veces le hago preguntas trampas, ¿eh? ¿Cuántas ofertas haces tú exclusivas para personas con discapacidad? Ah, no, sí, de eso hago, de eso hago. Pues no, eso no es inclusivo. No, vosotros al final como empresas estáis especializadas en vuestro core de negocio, en lo que vosotros sabéis hacer. Para precisamente trabajar aspectos como la diversidad y la discapacidad, hay toda una serie de entidades alrededor, no solo nosotros, ¿eh? Yo siempre digo que no te has de quedar con un solo partner. Al final se tienen que formar toda una serie de alianzas con determinadas entidades porque están especializadas, ¿vale? Yo esta parte me la paso siempre y me voy directamente a esto. Los objetivos de desarrollo sostenible. Y todas las entidades que estamos hablando hoy en día de sostenibilidad, de desarrollar nuestros objetivos, de qué es lo que quiero trabajar, al final todo se ha de vincular siempre hacia el número 17, las alianzas. Porque habrá expertos en igualdad de género, habrá expertos en diversidad, los hay que son expertos en discapacidad, igual que los hay expertos en acción por el clima. ¿Qué error cometen la mayoría de las empresas? Trabajarlo todo por separado. Yo tengo mis KPIs ambientales, yo tengo mis KPIs sociales, yo tengo mis KPIs X. Pues, ¿tú te has planteado que una reforestación la puedes hacer con un centro especial de empleo y a la vez que tienes tus KPIs medioambientales de huella de carbono, emisiones de CO2, litros de agua, puedes tener además unos KPIs sociales como puestos de trabajo generados de forma indirecta? O otro clásico que me encuentro, no, es que he hecho un afloramiento hace 3 años. Ah, qué guay, un afloramiento. ¿Y cuánto ha rotado tu plantilla? No, un 30 y pico por ciento. Y si en vez de hacer un afloramiento estableces mecanismos dentro de tu plan de acogida y dentro de tu proceso de selección que te permitan captar talento con discapacidad, identificarlo y, sobre todo, dar la sensación, porque lo eres, de que eres una empresa inclusiva en la que la discapacidad no es una etiqueta, son diferentes aspectos que hay que trabajar en base a qué, a un plan estratégico. Pero, ¿qué es una empresa inclusiva? Vamos a empezar por lo más básico. Pues es una empresa diversa que adquiere toda una serie de valores, como pueden ser la cohesión social, la solidaridad, la propia diversidad, y que además son valores que hoy en día los trabajadores aprecian y ayudan a la mejora del clima laboral. O sea, hemos de pensar que el trabajador hoy en día ya no es un trabajador que aspire a entrar en una empresa y jubilarse. Alguno habrá, ojo, ¿eh? Pero el mercado español del mercado laboral está cambiando. Se está apreciando que los jóvenes lo que cada vez más quieren es, yo sí, sí, yo trabajo, pero también quiero mis aspectos sociales, quiero hacer mi vida después del trabajo, quiero desarrollar acciones. Ya, pues ese es el talento. Y dentro de ese talento además está el talento con discapacidad o de cualquier otro tipo de diversidad. Nosotros como empresa
Tenemos que ser capaces de enseñar, mostrar y demostrar que nosotros apostamos por ese tipo de políticas. Porque una empresa diversa, con trabajadores diversos, está más preparada para atender a clientes diversos de una sociedad diversa. Cuanto mayor sea la diversidad que hay presente en mi organización, es más fácil que yo sea capaz de atender a mayor tipología de clientes diversos. Al final, una empresa inclusiva es aquella que está comprometida con las personas, tanto con discapacidad como sin discapacidad, y es consciente del valor que aporta la diversidad en la empresa y en la sociedad. Y para ello se pueden realizar muchas acciones. ¿Qué suele pasar? Lo que os comentaba antes. No, sí, hacemos acciones a lo largo del año. Celebro el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No, el Día del Síndrome de Down nosotros siempre tenemos una charla, un testimonio. Vale. Pero son pequeñas píldoras que haces a lo largo del año que deberían ir bajo el paraguas de un único plan, una estrategia. Y una estrategia que no es de un año, que a lo mejor es de 3 años o de 5 años. Al final se trata, y hablando en entornos empresariales, que igual que tengo una estrategia, un plan de negocio, ¿por qué no vas a tener una estrategia vinculada a la diversidad y a las personas con discapacidad? ¿Por qué no lo trabajas de base? Porque al final si no vas a dedicarte a, sí, sí, yo he contratado a mucha gente, guay, sí, sí, en el último año 7 personas con discapacidad. ¿Cuántas te quedan en la empresa? No, ninguna. Es que no se han sabido adaptar a la filosofía de nuestra empresa. Lo mejor es que solo está recursos humanos sensibilizado en ese momento. Entonces, ¿qué es un plan estratégico? ¿Qué es lo que nosotros al final hacemos, pero qué le recomendamos? A desarrollar e integrar dentro del plan estratégico global de la organización la discapacidad y la diversidad como un eje más. Y a la hora de desarrollar un plan, este tiene que ser escalable, transversal y modulable. Y aquí es muy importante el concepto modulable, porque habrá acciones que a una empresa les ha funcionado que en la tuya no funcione. Y a veces habrá algunas que pensamos que no, es que ya es muy anticuado, esta tipo de acción se hacía hace 20 años, pero es que igual en tu organización en este momento es la que va a funcionar. Al final se trata de, sobre todo, establecer qué KPIs quiero cumplir. El 2%, perfecto, porque es el que marca la ley. Ya hablaremos del 3% y ya hablaremos del 4%, pero ¿es tu proceso de selección inclusivo? Y a veces no cuesta dinero, ¿eh? O sea, yo siempre, hay otro ejemplo que pongo siempre, que es cuando una empresa pone en su oferta que es valorable certificado de discapacidad. Claro, porque legalmente no puedes poner que es solo para personas con discapacidad. ¿Y cuáles has puesto? No, los mozos de almacén. ¿Por qué los mozos de almacén? Porque es más fácil. Bueno, depende. Hay más factores, que es lo que tú te vas a hacer. En cambio, si tú en tus ofertas de empleo lo que simplemente pones es la coletilla de si necesitas cualquier tipo de adaptación para poder realizar la entrevista, avísanoslo antes. Estás abriendo la puerta a la discapacidad, estás abriendo la puerta a la diversidad, no estás diciendo que quieres personas con discapacidad, solo estás transmitiendo que tu organización tiene una especial sensibilidad con este colectivo y si tú tienes una necesidad, comunícalo. ¿Qué ventaja tiene? Que si tiene necesidad y os lo comunica, ya sabéis que tiene discapacidad. Ya habéis puesto un tic ahí para poder decir, esta persona tiene certificado de discapacidad. Y no me lo ha dicho, a lo mejor no lo tiene, pero estáis dando eso. Es muy importante la formación, no hacer afloramiento cada 3 años, sino ir haciendo un buen plan de formación, bien estructurado en colectivos en los que impactar, managers, directores, compañeros, implantar una serie de políticas que sean sobre todo transversales y al final se trata de ir integrando la diversidad dentro de la estrategia. ¿Esto que nos permite? Reforzar la visión de una empresa inclusiva, comprometida con las personas y consciente de lo que la diversidad aporta a las sociedad. Y me diréis, ya, esto está muy bien, pero yo es que cuando voy al director financiero me dice que esto, pues que le da igual. Pues tiene razón. Los directores financieros suelen ser personas sin sangre, fríos, que solo miran una tabla Excel. Todos somos numeritos en esa tabla y es tan sencillo como borrar un numerito, poner un numerito, costes, costes. Pues sí, seguramente cuando le habléis de discapacidad al director financiero desde la vertiente social os diga que no le interesa. Pues, ¿cuál es la clave del plan estratégico? Adaptar el lenguaje y el contexto a las necesidades y perfiles de cada organización. Si el comité de dirección no cree, es muy complicado.
Hay empresas en las que muchas veces desde recursos humanos se trabaja en primero concienciar hacia arriba para luego concienciar hacia abajo. Hay empresas donde ya directamente de arriba hacia abajo se hace esta concienciación. Son mucho más fáciles estas segundas empresas. Pero ¿qué pasa? Que a un director financiero, por muy frío que suene, igual lo que hay que explicarle es que cada persona con discapacidad que contratas es más económica que una persona que no tiene discapacidad porque tiene una bonificación en la seguridad social, con lo cual su coste MOD se reduce en X porcentaje y esa persona va a decir, pues mañana mismo quiero aquí que todos tengan discapacidad, porque para sus objetivos financieros hay un punto, hay otro punto. Hay una deducción fiscal en el impuesto de sociedades en función de la evolución de las personas con discapacidad que tú tengas en la plantilla. Y se deduce hasta 10.000 euros por persona con discapacidad contratada en el impuesto de sociedades. Sorprenderíais, pero yo no conozco más, una empresa me ha sorprendido que sí lo conocía. La mayoría no lo sabe, el director financiero. Entonces dice, anda, oye, pasarme rápido la evolución de personas con discapacidad porque voy a ver cuánto dinero puedo ahorrarme en el impuesto de sociedades. Estáis hablando un lenguaje económico, un lenguaje muy enfocado al director financiero. Pero es que a un área de compliance lo que le va a preocupar es si cumplimos las leyes o no. A un área de operaciones lo que le va a preocupar es, oye, mira, yo me dedico a la fabricación de envases y a mí esto de la logística que hay que hacer al final del proceso me supone un coste para mi personal que no tiene sentido. Bueno, pues a lo mejor a través de una externalización de servicios, que además si lo haces con un tema de centro especial de empleo, puedes hacer una reducción de costes, además externalizas un proceso y tú te dedicas a tu fuera de negocio a la vez que cumples la LGD. Estamos adaptando el lenguaje a nuestro interlocutor comercial. Me diréis, ¿y un director comercial que le importa la diversidad? Bueno, como licite la empresa ya le puede importar, porque si no cumplís el 2% y no tenéis un plan de igualdad, podéis ser el mejor del mundo, el más barato y ganar la licitación que se la van a dar al siguiente. Porque hoy en día es un requisito legal puesto en los presupuestos del Estado desde el 2022. Y ya no es aquello de que firmo una declaración jurada y adelante, no, no. Ahora firmas la declaración jurada y te dicen, perfecto, ahora apórtame la documentación que lo demuestra. Ah, que no cumples, pierdes la licitación y oye, tengo una declaración jurada donde me dices que cumples, ¿eh? Pues yo creo que al de comercial sí que le interesa que le expliquemos en qué le afecta todo este plan. Tema reputacional. Aquí no hace, todas las empresas están buscando siempre el explicar aquello que hacen, lo bonito que hacen. Pues lógicamente un área de comunicación, de sostenibilidad, de calidad, todas estas partes les afectan, porque aparte de las certificaciones hoy en día 9001, 14001, cada vez más hay las certificaciones reputacionales. Pero es que además, si le sumas a lo legal, eh, ya se empieza a valorar que en breve será obligatorio que las empresas tengan un plan de diversidad. ¿Y entonces qué haremos? ¿Correr todos? No. Las empresas que se vayan avanzando ya lo tendrán cubierto. ¿Qué es un ejemplo de qué se puede trabajar? Pues los planes de integración sociolaboral, que no es busca un perfil con discapacidad y cúbremelo en 15 días. Bueno, a algunos les funciona, a algunos no. Nosotros lo que preferimos recomendar, por ejemplo, es elaborar un plan en el que tú identifiques no tanto qué voy a contratar, sino qué es lo que más contrato a lo largo de un año. Y tú teniendo claro ese perfil Diana, vas a poder hacer un trabajo durante todo el año de búsqueda de candidatos con discapacidad, por ejemplo. Y cuando tú tengas que contratar, abres directamente la bolsa, contactas con los que ya se han ido apuntando y si tienen disponibilidad los integras. Pero, ¿qué diferencia hay entre la empresa ordinaria y las empresas como un centro especial de empleo? El acompañamiento. Y aquí venimos otro gran ejemplo, el manager o los compañeros. Es que no sé qué discapacidad tiene. Oye, qué bien nos sería en ese momento disponer de alguna figura dentro de la organización que me ayude. Ya, eso es claro, es mano de obra. Pero a lo mejor tener un teléfono, vamos a llamarlo una línea caliente de ayuda, en el que tú puedas llamar y decir, hola, mira, es que tengo este problema, que no sé cómo gestionarlo, pues ¿por qué no? Al final los managers no tienen por qué ser expertos en todo. O sea, al final, en una empresa, cuando tienes un problema de cualquier cosa, recursos humanos lo sabe todo. Oye, que es que está mal mi nómina, oye, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuándo. Vamos a recursos humanos. Si se te estropea la impresora, te vas al ingeniero de sistemas. Y, y todo el mundo sabe de comunicación y de marketing. Pues esto pasa también en este año.
Acompañémonos, veamos qué soporte le podemos dar al manager y al trabajador con discapacidad para que se establezca todo el procedimiento en caso de que sea necesario, porque hay trabajadores con discapacidad que no lo necesitan, pero es tener esos mecanismos y tener esas herramientas que puedan ayudar al entorno donde estas personas se van a desarrollar. Entonces, aquí yo siempre pongo ejemplos de acciones, ¿vale? Son ejemplos. Es como aquel que dice porque me obligan a tener un menú, pero no hay dos empresas iguales, no hay dos acciones que impacten igual. Habrá empresas, y nos ha pasado, incluso algún caso lo hemos compartido Rosa y yo, la misma empresa, que nos han pedido un afloramiento, pues que necesitan un afloramiento, porque es que no saben ni cuántos trabajadores con discapacidad tienen. Bueno, pues estamos hablando de una tipología de empresa que hay mucho camino por recorrer. Pero es que hay otras que más que hacer un afloramiento, simplemente a lo mejor tenemos que ver cómo es la acogida de la persona y a lo mejor añadiendo una cápsula formativa de 15 minutos que hable sobre cómo se apuesta la diversidad de la organización, le estamos dando ese mecanismo para que la persona diga, oye, por cierto, que tengo discapacidad y no os lo había dicho. O, oye, tengo discapacidad, pero, pues sí, tramítala y pásanosla, por favor. Grandísimo el apoyo que le damos como empresa al trabajador. Pues no, oye, mira, llama a esta fundación que te van a ayudar a todo el proceso para que sobre todo se haga lo menos tedioso y sobre todo frustrante, porque tramitar la discapacidad es frustrante. ¿Por la persona? No, por los funcionarios. Porque igual que los hay muy buenos y lo saben, los hay muy malos que no saben. Y al final se acaba convirtiendo en un proceso burocrático muy tedioso para la persona y muy frustrante. ¿Vale? Aquí hay más ejemplos, formación a managers, formaciones a recursos humanos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo seleccionas personas? No, a través de LinkedIn, InfoJobs. Igual. Pues existe BizJob, existen ferias de empleo, existen canales. Oye, es verdad, ha pasado. Yo busco mucho perfil de reponedor. Vale, ¿cuántos convenios tienes firmados con asociaciones del entorno que trabajen con la discapacidad a los que te puedan enviar candidatos que pueden cubrir perfectamente la DPT de una persona reponedora? Lógicamente, no podrá cargar pesos, pero puede tener otras tipologías de discapacidad y trabajar. No, es que yo contrato ingenieros informáticos, me parece muy bien. ¿Cuántos convenios tienes con universidades para generar un tipo de prácticas específicas para personas con discapacidad que están estudiando la carrera de ingeniería informática? Pues eso no lo tengo. Haces las prácticas en tu empresa, detectas el talento que tienen, ven que eres una empresa comprometida y ya que todo lo tienes en prácticas, digamos que la transición de un becario a trabajador es mucho más sencilla que tener que ir a buscar expresamente ese trabajador. Son ejemplos, ¿vale? Pero es que son realidad dentro de cualquier organización y de cualquier entorno. Entonces, ¿cuál es el flujo? Analizar el punto de partida, cuál es mi situación a día de hoy, qué hace el área de selección, qué hace el área legal. Oye, ¿cómo cumplo la LGD? Porque es algo tan básico como decir, no, si tengo vías alternativas y me gasto tanto dinero. Y a partir de todo ese análisis se elabora lo que es propiamente el plan estratégico de discapacidad y diversidad. Muy importante, esto no es un sprint, porque yo me he encontrado casos de empresas de es que tengo que presentarme una licitación y me faltan 6, por favor, mándame a 6 trabajadores con discapacidad. Perfecto, yo te los mando. Mañana vas a tener 4, pasado mañana van a tener 2 y en 2 meses vas a tener 0. Y vamos a estar todo el rato en una rueda en la que ni yo como entidad soy beneficiado, porque al final estoy mandando a personas con discapacidad a un entorno que no está preparado para que puedan trabajar, y la empresa que genera un desgaste hasta el punto de es que ya lo hemos intentado, pero no hay manera, es que esto de las personas con discapacidad no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Verdad? Pues porque a lo mejor el problema no son las personas con discapacidad, es tu entorno que no está ni concienciado, ni sensibilizado, ni formado. Hay más de una y de 2 empresas a día de hoy en esta situación. Entonces, ¿qué se hace? Es una carrera de fondo. Se implanta el plan a 3 años, con unos KPIs bien marcados, con un análisis y evolución de resultados, con acciones correctivas, por eso explicaba todo el rato, modulable. Es muy importante poder modularlo, porque la realidad de las empresas es cambiante. Ahora estamos en una situación, el COVID mismo fue un planteamiento que moduló totalmente la realidad de muchas organizaciones. ¿Vale? El COVID fue algo que ha pasado en el tiempo, pero hoy en día
mañana hay una huelga de transportistas otra vez de un sector tal y no hay suministro para el entorno informático. Pues ala, todos los mayoristas y todo un determinado tipología de empresas tienen ahí algo que les obliga a centrar sus esfuerzos en otro aspecto en ese momento. Pues se modula. ¿Vale? Y esto es un poquito, porque he intentado tampoco no hacer una chapa de que yo suene muy aburrida, pero al final se trata de, yo aquí os dejo mis datos de contacto, cualquier planteamiento, si no, a través de Rosa le pedís mi contacto y ella os lo pasa sin ningún tipo de problema, sino por LinkedIn. Aún aparezco como director de marketing en LinkedIn porque en casa del herrero cuchillo de palo. Soy el primero que no ha cambiado su LinkedIn, pero bueno, dudas, consultas, preguntas, sobre todo, o comentarios que queréis que hacer, ¿eh? Que decir, al final todas las organizaciones son entidades, digamos, diversas Y vivas a tope. y vivas a tope, correcto. Y un mundo. Bueno, yo te tengo que confesar que me he hecho varios pantallazos que seguro que todo el mundo lo ha hecho, ¿eh? Yo también aprendo, ¿eh? En estas jornadas, que lo sepas, Guillermo. Me ha parecido súper interesante, por ejemplo, una cosa que dices, ¿no? Que, bueno, has dicho varias, ¿eh? Que realmente no se están llamémosle dando, o la gente no las tiene muy insertadas, ¿no? Cerebralmente o empresarialmente, ¿no? En valores corporativos, que tú y yo sí, y las llevamos comentando muchos años y además en un montón de espacios diferentes, pero que es importantísimo, ¿no? Que muchas veces las empresas piensan, creen que están siendo absolutamente inclusivas porque tienen algún proceso de selección abierto a personas con certificado de discapacidad, y es verdad que no hay que tener algún proceso abierto, como tú bien decías, ¿no? Que al final lo que se tiene que hacer es contar en todos los procesos de selección con estas personas. Es decir, con personas diversas en general, o sea, no solo personas con certificado. Y a mí me dicen además también, bueno, es que yo los tengo abiertos, lo que pasa es que nos apuntan. ¿Esto te lo han dicho a ti alguna vez, Guillermo? ¿Cuántas Uy, veces? montones. Efectivamente, bueno, a mí, bueno, incontables, ¿no? Entonces, al final es como un plan de igualdad, ¿no? En un plan de igualdad tienes un plan, es decir, sois más de 250 trabajadores y tienes el plan de igualdad perfectamente hecho, incorporado, estructurado, lo estás llevando a cabo, estás haciendo, realizando acciones por incorporar a la mujer. ¿Eh? Un caso típico, pues yo que es una empresa de tecnología, ¿no? Está claro, ¿no? Realmente, pues por suerte o por desgracia, hay más hombres, es un básico, pues tienes que no puedes decir, no, no, es que a ver, yo abro todos los procesos a las mujeres, pero no nos apuntan. Ya, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eh, ahí hay algo que falla, ¿no? Porque tienes que hacer para que se apunten y tienes que hacerlo porque tienes que llegar a esa media legal, llamémosle, y ver que cada año estás incorporando a más y que estás haciendo, ¿no? Para ello. Y no, bueno, es que no se me apuntan, porque esto así, no sé a ti, Guillermo, cómo te va todo esto, pero vamos, no sé si tienes ahí alguna cosilla también que comentar en este sentido. Es que al final no es solo un único factor, es que es una confluencia de factores. O sea, no, esto de la discapacidad, ¿de quién es problema? No, es un problema de recursos humanos. No, no, yo también tengo la accesibilidad, ahora es un problema de compras. No, no es un problema de nadie, es una apuesta como organización. Entonces, ¿qué es lo que genera estos fracasos, como tú comentabas? El sobre todo no tener definida la estrategia y no tener definido ese camino que la organización quiere desarrollar, porque desde la selección se puede poner un esfuerzo enorme en buscar perfiles con discapacidad, que el manager te lo descarta por el simple hecho de tener discapacidad porque lo ven como un problema. Y a lo mejor su discapacidad es que es diabético de tipo 1 y se tiene que ir a pinchar. Yo tengo ejemplos muy bestias, es decir, no, hemos hecho un afloramiento, ay, ¿qué habéis hecho? No, les hemos dicho a todos los que tengan discapacidad que tal día, tal hora tienen una reunión en tal sala. Y les habéis puesto una etiqueta detrás, ya, para que directamente les disparen. Pues claro que nos ha funcionado. O es que va mucho el... me dicen que está deshabilitado el chat, Rosa? ¿Ah, sí? Sí. Ahora Entonces, me meto a ver, pero vamos, chatear. en- Vamos a ver. Entonces, otro ejemplo que nos ha pasado es que se va mucho al baño. A ver, ¿qué es que se va mucho al baño? No, es que a saber qué está haciendo en el baño. O sea, mira, es que es diabética, se tiene que ir a regular el azúcar, se tiene que ir a pinchar la insulina, pero ¿verdad que si se va 20 veces a fumar el otro no te preocupa? Seguramente esté perdiendo más tiempo efectivo laboral el que se va a fumar 20 veces que la persona que por un trastorno de salud se tiene que ir al baño o si tiene síndrome de Crohn. O sea, es que hay tantas tipologías de discapacidad, tantas tipologías de casuísticas que en el fondo no se le puede pedir a esa persona
que no se le puede pedir a esa persona que entienda todas las discapacidades. Por eso remarco la importancia de la estrategia, de que se entienda qué es la diversidad y de que se le dé mecanismos al manager para que ese empuje que muchas veces se hace desde las áreas de selección y de recursos humanos realmente se perciba desde el resto de la organización y sobre todo genere followers, que no sea algo de solamente es mío, sino que toda la organización apueste por la diversidad. Y tengo anécdotas más bestias, pero tampoco es plan de ir diciéndolas, que algunas identifica rápido a la empresa que es. Bueno, al final también lo que hay que hacer, al final, bueno, en este tipo de charlas lo que pretendemos es dar un poco de herramientas, ¿no? Al final, porque es verdad que hay mucha desinformación, que es lo que comentábamos hace un rato. Por cierto, el chat debería estar habilitado, ¿eh? Yo aquí no he visto problema de nada. O sea, todos pueden... espera, anfitrión y panelistas, no, ahora está ok. O sea que si tenéis alguna cosa, perdonar, porque esto normalmente lo hacemos desde el inicio y pues desde marketing no se programa ok. Mira, ya podéis, perfecto. Disculpar, insisto. Ya me he extrañado porque normalmente siempre hay un montón de cositas y de por ahí por el chat y hoy no teníamos nada y me ha extrañado un montón, pero bueno. Nada, ahí Y, podéis y, indicar. y hay un tema que, no, que hemos pasado o no se ha comentado, pero también otro de los aspectos que muchas empresas dicen es, no, yo cuando hay tal es prevención de riesgos. Prevención de riesgos solo mide la parte legal. A veces apostar por la inclusión es dar determinados aspectos que van más allá del mínimamente legal. Y aquí hay un ejemplo que siempre digo cuando es que adaptar los puestos de trabajo es caro. O no, o no. O sea, yo he vivido el caso de, es que aquí todo el mundo tiene pantalla de 24 pulgadas y yo no le puedo poner una pantalla de 32 pulgadas. ¿Por qué? Porque según prevención de riesgos, esa persona no necesita una de 32 pulgadas para trabajar. Ya, no la necesita. La cuestión es, si le damos una pantalla de 32 pulgadas que cuesta 20 euros más que la otra y además te la puedes subvencionar porque hay subvenciones para temas de accesibilidad, ¿va a poder prestar su trabajo de una forma mucho más eficiente? Sí, no es un tema de la capacidad que tenga esa persona o de si prevención de riesgos lo valora o no. Es un tema puro y duro de entender la diversidad dentro de mi organización. Además de eficiencia, que obviamente es beneficioso, ¿no? Valga la redundancia para la empresa, no tenemos que olvidar que también la persona se siente más cuidada, más escuchada y genera un sentimiento de pertenencia mucho más positivo a la empresa y va a hablar pues mucho mejor de la empresa, etc, etc. Es que todo al final son buenas cosas, ¿no? No nos olvidamos, mira, os voy a comentar dos cosas importantes también, ¿no? Que alguna vez les he comentado en algún webinar. Hay un estudio de McKinsey que dice que las empresas que tienen su plan de responsabilidad social corporativa, digamos, en un estado de salud positivo, bueno, están entre un 20 y un 30% mejor valoradas y hablo financieramente, ¿eh? Es decir, si alguien viniera y las quiere comprar o se hace una ronda de financiación, me lo invento, ¿eh? O se sube pues a, yo qué sé, vamos, que se compran acciones de la empresa, shares, ¿no? No me sale en castellano, acciones de la empresa, o sea, pensemos que entre un 20 y un 30% de más valor dentro de esa empresa. Es decir, es súper importante todo esto. Esto no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando. Y no solo las empresas, ¿eh? Nosotros ahora llevamos una certificación que es internacional en materia de accesibilidad, que lo que mira no es solo si tu rampa cumple los mínimos legales, sino que mira todos los conceptos de accesibilidad vinculados no solo a discapacidad, porque siempre se vincula accesibilidad a discapacidad y al final las estructuras las puede utilizar gente mayor con problemas de movilidad, gente que tiene un carrito de bebé y queréis que no, moverse en un carrito de bebé y allí muchos lo sabréis. Yo ahora mismo hay sitios donde no puedo andar con el carro de bebé, si no soy padre reciente, pues Hombre, es que estás un eh, poco grande para el carrito de bebé. sí, entonces, pero no están adaptadas. Pues una certificación en accesibilidad hace que el valor de esa estructura se incremente en un 15%, solo por tener una certificación en accesibilidad, con lo cual tiene un impacto económico apostar por todo lo que son las medidas de diversidad. Entonces, ¿hay que hacerlo todo de golpe? No, hay que ir caso a caso, viendo cómo está tu organización, qué ha hecho, qué le ha funcionado, si no le ha funcionado, por qué no le ha funcionado y qué podemos desarrollar con ello a futuro.
Además da un poco de miedo, pero tenéis que pensar que esto es algo que no vais a empezar hoy y dentro de un año va a estar listo. Es decir, es que lo haréis a 5 años o a 3 años, iréis continuamente cambiando como un plan de negocios, a pasitos, a pasitos, a pasitos. Y habrán cosas que os saldrán mejor, otras peor, otras que irán más lentas, otras que pasaréis directamente a hacer. Y luego eso encima llegarán esos 5 años y habréis hecho otro plan a 5 años. Es decir, es un aprendizaje continuado, es continuamente estar implementando. Cosas en materia de diversidad, de igualdad, de inclusión, como comentábamos antes también, energías verdes, etc. etc. Y hay una cosa que comentabas antes, Guillermo, que a veces la discapacidad, bueno, lo pongo con mis palabras, ¿no? Se ve como, bueno, desde los diferentes departamentos o incluso de la dirección general, como personas que no son capaces, ¿no? Al final tenemos que pensar que se piensa mucho en persona con discapacidad, ¿dónde voy a buscarla? Pues en una entidad social, ¿no? Efectivamente también una entidad social en general, porque es generalizar mucho, pero en general podríamos decir que es para realizar inserción laboral de personas con certificado de discapacidad, es decir, las personas que acuden a esa entidad social es porque de otra forma tendrían muy dificultosamente la opción a encontrar un trabajo, ¿no? Entonces se dejan, llamémosle, ayudar a encontrar estos empleos, ¿no? Se les forma, etcétera, ¿no? Para que puedan tener un futuro digno, ¿eh? Un empleo digno y se puedan desarrollar. ¿Eh? Entonces, dicho esto, ser más felices, etc. ¿No? Habría muchas cosas ahí a añadir. Pues que no nos olvidemos de que el otro 80%, que es lo que comentaba un poquito Guillermo ahora, ¿no? Pensamos que hay personas, el otro 80%, insisto, el 20% están en entidad social, el otro 80, ¿eh? Son personas que no tienen dificultad para encontrar un empleo. Que no quiere decir que no puedan tener una gran discapacidad, puede no ser como ahora comentaba, ¿no? Guillermo, también por ejemplo, una silla de ruedas, ¿no? Que al final no le impide el desarrollo de las tareas profesionales. Necesita o trabajar desde casa, por ejemplo, para ponérselo más fácil, ¿no? O bien que nos podemos adaptar, como os decía, ¿no? O bien a lo mejor tener la posibilidad de que la oficina, el puesto laboral, ¿no? Esté adaptado en ese sentido. Es verdad que a veces cuesta, pero que al final es un 80%. Yo siempre lo digo, que al final esa capacitación para el puesto, una persona que va en silla de ruedas no se va a apuntar a una oferta laboral de carretillero, no lo sé, ¿me explico? O un IT, pues ahora es que están ya pidiendo todos los IT trabajar desde casa. Y yo cada vez son más las empresas de tecnología que me encuentro que me dicen, no, no, es que yo estoy ubicado en, yo qué sé, en Cádiz, pero por poneros algo, algún ejemplo, que es la realidad, ¿eh? O sea, en ciudades que no son tan premium o tan digamos, con tanto núcleo de gente como puede ser un Madrid o un Barcelona, y que al final están buscando, o un Galicia, cualquier localización, un Vigo, tal, y que están trabajando porque allí no encuentran a personas que a lo mejor son de Madrid, que a lo mejor son de Barcelona, etcétera, y que obviamente pues no están realizando su jornada en formato presencial. Es decir, al final hay que adaptarse, ¿no? Mucho, o tener la mente un poquito más abierta en estos casos, en algunos, no en todos, como comentaba antes Guillermo, pues una persona que tiene azúcar en la sangre, pues bueno, pues si tiene que irse a pinchar o tal, o que si en algún momento se le ve que tiene es que estas cosas pasan, en una jeringuilla parece que es un drogadicto o algo así, ¿no? O enfermedad mental, que a veces relacionamos todos con que van a ir, pues mira, con el cuchillo o que va a hacer la vida imposible a 17 compañeros, ¿no? Y al final puede ser, pues desde, yo que sé, una bulimia o una anorexia, es una enfermedad mental. O por desgracia, una persona que ha perdido un ser querido ha tenido graves problemáticas en este sentido, a nivel pues, depresión, me lo invento, ¿eh? Oye, puede ser incluso que ha estado al borde del suicidio, oye, pero luego se está recuperando tal, y puede tener su carrera profesional perfectamente orientada, es decir, y son perfectamente, bueno, como cualquiera de nosotros que tiene su vida, ¿no? Y que esta oportunidad está muy bien dársela y que además la cogen de una forma súper, vamos, como cualquier otra persona, que es que a veces parece que discapacidad sea equivalente a no capacidad. Y es que, a ver, es la capacitación para el puesto lo necesario, ¿no? Ahí se cumplen los requisitos necesarios. Adelante, sea hombre, mujer, alto, bajito, persona con certificado de discapacidad, comentábamos, ¿no? LGTBI, da igual, o de etnia, religión, es que no importa. Al final lo que interesa es que haga bien su trabajo, ¿no? Y seguramente estos colectivos que están en riesgo de exclusión, 50 años o jóvenes, tal, y muchas veces hacen realmente, bueno, ese sentido de pertenencia que comentábamos, etcétera, ¿no? De una forma Bueno, mucho más y que excelente. muchas veces se tiende a pensar
que por tener discapacidad ya requiere sí o sí de ayuda. Y tú lo has dicho muy bien. Es que hay gente que no nos necesita. Es que hay gente que tiene discapacidad ¿y cuál es el problema? Pues tiene discapacidad. Sí, la tiene. Fin de la historia. Eh, pero ellos mismos van buscando trabajo. Y se han encontrado casos en los que dicen, es que si yo tengo discapacidad es peor, porque ya me asocian con X. Históricamente, en un pueblo, el cojo era el tonto del pueblo, el cojo. Y utilizo esta denominación porque es lo que se decía, ¿eh? O sea, porque es peyorativa. Mira, tendrá una cojera, pero sus capacidades intelectuales se pueden desarrollar exactamente igual que las del resto. Pero los sesgos que existen en la sociedad, los sesgos que existen incluso a nivel empresarial a día de hoy, son los que hacen que muchas veces no seamos conscientes de que eso está pasando y es una realidad. Efectivamente, así es, ¿no? También es que, bueno, un poquito por donde ibas, yo siempre te digo lo mismo al final, ¿no? Que tenemos que pensar que hay que hacer un trabajo en todos los estratos de la empresa. Es decir, no por decir, mira, voy a incorporar a alguien con certificado, que además lo decías antes muy bien, pues ¿dónde voy? Pues al empleo más sencillito que es Claro. pues limpieza, me lo invento, ¿no? O es, yo qué sé, incluso, bueno, temas de telemarketing, etcétera, que ahora son los más buscados, o sea, y se pagan muchas veces unos salarios. Yo me encuentro con empresas que digo, a ver, es que no se me está apuntando a nadie. Bueno, es que el salario que tienes es bajísimo. Es que ahora hay una lucha por el talento a un nivel que no, bueno, que no os lo imagináis, no, sí que os lo imagináis. Nosotros, yo lo he comentado alguna vez que teníamos procesos de selección de estas características que son más de baja cualificación, llamémosle, y teníamos 100, 200, 300 candidatos apuntados en localizaciones como Madrid o Barcelona. Y ahora gracias si hay 20 o 30 personas, y no es broma, ¿eh? Y si lo Exacto. dejas un poquito trabajar, pues a lo mejor llegas a 50 candidatos o Y candidatas. a O sea, veces, y a veces ya hay no es mucha eso. lucha y no os lo Y, pensáis. y al hilo de lo que comentaba Patricia, bueno, nosotros también como Centro Especial de Empleo hacemos enclaves. Es un planteamiento que a veces le decimos a la empresa cuando nos dices que tengo un almacén logístico y tal, y voy incorporando perfiles. Y a lo mejor si montas un enclave, que un enclave bien trabajado y bien desarrollado te permite generar de forma natural un tránsito desde el trabajador Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria, es una forma que a ti te va a arreglar un problema durante un tiempo porque vas a tener una prestación de servicios, pero que te va a acabar generando un circuito por el que vas a acabar disponiendo de ese trabajador con discapacidad directamente trabajando para ti. Es otra forma de trabajar la incorporación de las personas. Por eso decía, cuando digo que hay acciones, pues un enclave es una acción. ¿Por qué no hacer un enclave? Pero no le valdrá a todas las empresas, sino le valdrá a todas las tipologías de organización. Me ha ido muy bien el ejemplo que Problema-solución, comentaba ¿no? ella. Guillermo, problema, solución. O sea, al final Uh-huh. no hay que tratarse, no es que no puedo, no es que no los encuentro, no es que no, no, no. Hay que decir, vale, no, vamos a ver, vamos a aterrizar un poquito, hacer incluso, no sé si sabéis lo que es un brainstorming, pero una tormenta de ideas, ¿no? Que es en inglés. Uh-huh. Coger a personajes, personas importantes en la organización, en departamentos, etcétera, hacer una reunión y realmente decir, vamos a sacar de aquí, ninguna idea es mala. Vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a ver con qué vamos a empezar, ¿no? Porque a veces vemos la diversidad, la inclusión de una forma tan desde arriba y tan amplia, tan grande, y más en una empresa tan enorme como la que pertenecemos. No es mi caso, ¿eh? Pero en el caso de muchos de vosotros seguramente, ¿eh? Que al final pues tenemos que empezar con un pasito pequeñito, pero después que hay que empezar. Entonces veamos por dónde se puede coger ese inicio. Guillermo nos lo comentaba, que al final, yo aquí he descubierto también cosas, ¿no? Ostras, el tema del enclave laboral, ostras, pues mira, pues puedes pasar, que ya lo sabíamos, ¿no? Muchos de nosotros, de un lugar al otro. Y se puede hacer una progresión, ¿no? En este sentido. Y la persona va a estar agradecidísima, la empresa motivadísima también, porque está saliendo bien. No es en tus filas, no tienes ningún tipo de riesgo, lo está asumiendo el Centro Especial de Empleo, no nos olvidemos. Y luego, pues obviamente todos son beneficios, porque se está haciendo un tránsito, es beneficioso para el Centro Especial de Empleo, es para la persona y obviamente para la empresa como destino final, que va a poder pues, beneficiarse de una persona trabajando para ellos con una calidad máxima y excelencia como cualquier otro trabajador, ¿de acuerdo? Porque se le va a dar las herramientas para ello. Entonces,
no tenemos que estar en el no anclados, ¿eh? Aquí hay que hacer un trabajo mucho, yo siempre lo digo, me gusta mucho decir, de un lavado de cerebro brutal entre todos los actores que formamos las empresas, ¿no? Las organizaciones, y que es muy complicado, porque además tenemos que escalarlo también a dirección general, etcétera, ¿no? Y a los directores de departamentos X que nunca quieren ni ser los primeros, ni bla, 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 a no ser que esté alguien muy concienciado que ya tengáis identificado, oye, venga, pues empecemos, ¿no? Pero al final hay que empezar, aunque debería ser, la realidad nos dice, la ley nos dice que tiene que ser en todos los departamentos y que todos los procesos de selección tienen que ser 100% inclusivos. Bueno, hay que empezar. Al final más vale empezar por poquito y ir escalando, aunque se debiera empezar por la totalidad de la empresa, de forma general, sí, pero al final más vale empezar incluso despacito y con buena letra, pero empezar que no decir no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Que es lo que vemos de forma diaria. Tenemos 3 minutos. Guillermo, no sé con qué te quedas. Si una empresa nos está viendo y está anclada, que no sabe para dónde tirar, que todo lo que ha hecho le ha salido mal, que está gastando tiempo, recursos, y encima está quedando mal delante de superiores incluso, porque yo puedo tener muchas ganas, pero a lo mejor ves que no se están acabando de realizar bien las cosas, y no sabes por dónde empezar. ¿Qué le recomendarías? Bueno, lo primero que les diría es que tranquilos, no habéis hecho nada malo. Esto nos pasa a todos, quiero decir, al final, si no pruebas las cosas, no las sabes. Lo que suele generar es que a veces hay que pararse, analizar y definir. Y entonces hacer una planificación. Y muy importante, no tenéis por qué hacerlo solos, como entidad. Es decir, hay muchas organizaciones y un error que se comete muy, muy a menudo es decir, no, ya trabajo con esta entidad que me ayuda con todo. Bueno, hay una entidad que es muy buena en unas cosas, hay otra entidad que es muy buena en otras y hay otra entidad que te aporta un valor en otros aspectos. Es muy importante, sobre todo, que seamos muy abiertos de mente a la hora de decir qué me puede aportar esta entidad en este momento. Generar diversidad de alianzas, porque algunas son muy buenas en un planteamiento y otras son mejores en otro, porque al final se trata de tú como organización captar lo que cada entidad te puede aportar en ese momento. Y no pensar que como solo trabajo con una ya es, ala, ya lo tengo todo solucionado. No, porque todas son expertos en algo. Efectivamente, así es. Yo os voy a dejar aquí también mi email, por si alguien tiene alguna duda, pregunta o lo que sea. Yo creo que todos los que estáis aquí tenéis mi correo, pero por si acaso. Guillermo ha dejado antes sus datos. Si quieres hacer lo mismo ahora, pues un placer también por ahí el emailillo. Y si no, pues por supuesto yo os pondría en contacto con él si tenéis alguna necesidad. Y nada, pues este último minuto me gustaría agradeceros a todos que estéis por aquí. Gracias, Susana, también a ti, que nos conocemos. Y bueno, un placer el compartir este ratito con todos vosotros y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Un abrazo y nada, Guillermo, gracias a ti de forma muy especial por participar y darnos toda esta información súper útil y insisto que yo también me he hecho algún pantallacillo para ahí guardarlo también en mi retira y muchas gracias, ¿vale? Un abrazo a todos, Guillermo. Muchas gracias a todos y oye, lo que necesitéis, lo que os he dicho, os he dejado mi correo en el chat, ¿vale? Eh, para un poco el poder resolver dudas, consultas, sin ningún tipo de problema. Hay que decir, ahora Susana comentaba en Devan, precisamente le acabo de escribir a Susana porque en Devan, que se dedica al sector de la limpieza, nosotros como Centro Especial de Limpieza estamos constantemente trabajando para que mis trabajadores vayan a la empresa ordinaria, porque al final yo es uno de los objetivos que tengo como organización, ser un tránsito temporal de los trabajadores, por ejemplo. Pues es un tipo de acción que a lo mejor una empresa del sector limpieza también le puede resultar interesante. Así que, oye, muchas gracias a todos y todas, porque sobre todo ahora me acabo de fijar, porque no la había mirado, mucha presencia femenina, o sea, de aquí el raro soy yo. Y cualquier duda que tengáis, yo encantado y a vuestra disposición. Pues un placer de nuevo, gracias Guillermo y bueno, gracias a las aportaciones por el chat y a las empresas que habéis participado aquí. Nos vemos muy prontito. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Gracias.